y demanda de productos agropecuarios, la alimentación humana, que la vamos a ver muy por arriba, los factores económicos que determinan la demanda, sí, los factores extraeconómicos, la proyección de la demanda, la producción y oferta de productos agropecuarios. ¿Qué? A ver. Tururut. Dalke Ludmila, ¿estás? Sí, profe. Hablamos ya en su momento de factores económicos. Ahora, factores extraeconómicos, ¿a qué te suenan? Que están fuera de la economía. Están dentro de la economía, por eso son extraeconómicos, pero están por fuera de lo que serían, ¿se entiende? Extra, la palabra te lo dice, ¿sí? Ahora lo vamos a definir bien, sino que quede claro eso, ¿sí? Tenemos Ujú. factores directos, factores indirectos, factores económicos, factores extraeconómicos, y es lo que vamos a ver hoy. Gracias, Ludmila. Bueno, como bien ya hicimos una previa, por definirlo así, de producción y de consumo, ahora vamos a hablar de consumo y de demanda. Les recuerdo que si no hay demanda, perdón, si no hay consumo, no hay demanda, y si no hay demanda, no hay producción. ¿Sí? Es parte del sistema económico y del circuito económico. Entonces decimos que el consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, sean productos, bienes o servicios, y que la demanda de un bien, como la cantidad de ese que está dispuesta a adquirir los demandantes a un precio determinado. Lo que hace al consumo de productos agropecuarios es el uso final de bienes y servicios para satisfacer necesidad humana. Fíjense que ahí siempre vamos dentro de lo que es el concepto de economía, no le pueden errar. El consumo es el uso final de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. En economía agraria se refiere principalmente al consumo de alimentos. ¿Cuáles son sus características? Es biológicamente necesario, como lo es la alimentación, tiene una baja elasticidad en sus productos básicos, como la carne y la leche, y está condicionado por los ingresos, el precio y la cultura alimentaria. Ahora bien, hay otros factores que vamos a ver un poquito más adelante que condicionan la demanda. Recuerden, consumo, demanda, producción, sin uno no hay otro. Hay factores que afectan la demanda, hay factores que afectan la oferta y hay factores que afectan el consumo, como también hay factores que afectan la producción. Un ejemplo del consumo de productos agropecuarios sería que el consumo de la carne vacuna ha disminuido en las últimas décadas y principalmente reemplazado por pollo y cerdo. Estos son algunos datos estadísticos actualizados, que la carne vacuna descendió a un promedio de 45, entre 50 kilos por habitante por año. El pollo 45 subió lo que antiguamente tenía un 32-33%, y el cerdo se equiparó entre 15 y 20, y algunas estadísticas dicen 19. Bien, ahora la demanda de productos. Hablamos del consumo, que es el uso final de bienes y servicios para satisfacer necesidades, y la demanda es la cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar a distintos precios en un periodo determinado de tiempo. Se rige por la ley de demanda. Esto indica que si el precio sube, la cantidad demandada baja, y que si el precio baja, la cantidad demandada sube. No es otra cosa que la ley de oferta, perdón, la ley de demanda. Ahora, los factores económicos que determinan la demanda. Prestenle atención que acá estamos hablando de factores económicos que determinan la demanda. Ahora más adelante vamos a hablar de los factores extraeconómicos, ¿sí? Que están por afuera, si bien inciden en la economía, pero están por fuera de la economía. Entiendan esa diferencia que existe. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Como factores económicos que determinan la demanda, tenemos el precio del bien. Obviamente, si el precio sube, la demanda baja. El ingreso de los consumidores, a mayores ingresos, se va a dejar de consumir algunos productos y se van a consumir otros. Por eso también determina la demanda. El precio de los bienes sustitutivos o complementarios, que también ya habíamos hablado, que eran el azúcar para el café,
La sal para el asado, el carbón para el asado, son todos complementarios. Sustitutivo es el mate cocido por el té o algo similar. Después tenemos los gustos y preferencias del consumidor, el crecimiento de la población en sí misma, también determina la demanda, y las expectativas por precios relativos futuros, que era el famoso estoqueo de mercadería antes de que suban los precios. Vuelvo a repetir, los factores económicos que determinan la demanda son 6. Vamos a ir desarrollando uno por uno. Ahora, el precio del bien es la relación entre el precio de un bien y la cantidad de los consumidores que están dispuestos a adquirir, es inversa. Sube el precio, baja la demanda. También es conveniente recordar que la elasticidad es un coeficiente que mide la forma en que los consumidores responden ante una variación de precios. Decimos que una demanda es elástica cuando a una variación determinada del precio se responde en forma más que proporcional, es decir, que el coeficiente de elasticidad es mayor a 1, típica en los bienes de lujo. Eso es, para que entiendan, es un eje cartesiano en que se analizan los dos bienes. A medida de que sube el precio, uno va a bajar y el otro va a descender. Si es elástica, su coeficiente es mayor a 1, a eso se está refiriendo. Y es inelástica cuando la variación en la cantidad demandada es menos proporcional, es decir, que es menor a 1 o igual a 0. Típica en los bienes de primera necesidad, es decir, que el pan tiene una demanda elástica, porque siempre va a ser igual a 1, no se va a dejar de consumir por más que el precio suba. Por eso es un bien de primera necesidad. ¿Sí? Bueno, el ingreso del consumidor. Para un gran número de productos es posible suponer que manteniendo constante las demás variables, la cantidad demandada para un consumidor será mayor, cuando mayor sea su ingreso. Llámese, por ejemplo, la carne. Aumenta el ingreso del consumidor, va a demandar más carne. Bien. No amerita mayor explicación que eso. Ahora bien, esto lo vamos a ver un poquito más adelante y sigamos con el precio de los bienes sustitutivos o complementarios. Cuando dos bienes son sustitutivos, el aumento del precio de uno de ellos producirá una baja en la cantidad demandada y resulta lógico esperar que un aumento en la cantidad demandada del otro bien para equilibrar el consumo. ¿Sí? Esto hace a los que son bienes sustitutivos. A ver. Franco, Fernández Franco. ¿Estás? Sí, profe. Bueno, decimos un bien sustitutivo a ver si estás entendiendo. Bueno, decimos un bien sustitutivo a ver si estás entendiendo. Bueno, decimos un bien sustitutivo a ver si estás entendiendo. La palabra te lo dice, bien sustitutivo, que se sustituye. Y estamos hablando de demanda. Y bueno, el tema del azúcar, profe. Si Un sube el edulcorante, azúcar, por ejemplo. el edulcorante, esos son sustitutivos, el azúcar y el edulcorante. Sube el precio del azúcar, te va el edulcorante. Sube el precio del edulcorante, volvés al precio volvés al azúcar. Esos son sustitutivos. ¿Y complementario? El café con azúcar, por ejemplo, ¿puede ser o no? El azúcar para el café. Para el café. Ese es un complementario. ¿Sí? Bueno, perfecto, Franco. Zafate como un campeón. Dale. ¿Dónde está en la biblioteca, Franco? No, profe. Pensé que... bueno, perfecto. Dale. Seguimos, gracias, viejo. Bien, por esta razón se dice que la elasticidad cruzada, bueno, elasticidad no metamos, pero sí, vuelvo a repetir, recapitulemos, el precio del bien, el ingreso del consumidor, el precio de bienes sustitutivos. Ahora vamos a los gustos del consumidor. Estos son determinantes de naturaleza psicológica de la demanda y que no resultan medidos por una función algebraica.
Los gustos no se miden con la función, el resto sí. Por ejemplo, el clima en regiones frías, hay mayor demanda de calorías, hablando de alimentos o de vestimenta o de lo que sea necesario. Eso hace referencia a los gustos del consumidor. En nuestra zona se demanda más jugo en sobre o gaseosa fría que en el sur, obviamente. Es parte de los gustos del consumidor en relación a lo que hace al clima. En referencia a las edades de los consumidores también, los gustos cambian a lo largo de la vida. De jóvenes tomarán cerveza o fernet con coca y más adelante les irá a gustar el vino, por darles un ejemplo. Si es que ya no les gusta. Bueno, las costumbres y las tradiciones que determinan grandes variaciones en la forma de los consumidores por regiones también, la religión, la publicidad y su incitación al consumo, la dimensión media de la familia, entre algunos gustos de los consumidores. Lo que hace a la dimensión media de la familia es, tengo mi familia que los domingos les gusta comer pasta, a mí me gusta comer asado, bueno, listo. Debido a la dimensión de la familia, se comerá pasta. ¿Determina la demanda? Sí, determina la demanda. El gusto de la familia, las publicidades, la religión misma, las costumbres y tradiciones, la edad de los consumidores y el propio clima. Seguimos. El crecimiento de la población. La población en un país o una región en estudio con seguridad tendrá una tendencia creciente a un ritmo para poder ser elevado o no de acuerdo a las pautas culturales. Ante el incremento lógico de población hay más demanda. Esto lo estudia la demografía, que ya lo habíamos visto creo que anteriormente. Y la expectativa por precio relativo futuro, que es el famoso estoqueo. Antes de que suba el precio, voy, compro y me estoqueo. Es decir, que cuando las personas prevén un aumento de precio para el futuro, es probable que compren más ahora de lo que se demandará en el futuro. Por eso justamente se llama así. Bueno, son 6. Con respecto a lo que hace a los productos del agro que se consumen, estos pueden ser de producción propia o adquiridos en el mercado, eso no tiene mucho análisis. El autoconsumo tampoco tiene mucho análisis, eso es para que lo lean. La demanda en sentido económico bien determinado se referencia a las distintas cantidades que se adquieren en diversos niveles de precio en áreas y en periodos dados. La demanda está delimitada por el poder de compra, las necesidades, en cambio la saturación en la comodidad de disponer el volumen es mayor de ese bien. Tampoco tiene mucho análisis. Y la demanda total de un producto, que se compone de tantas demandas parciales como de usos tenga el producto. Tampoco conlleva mucho análisis. La clasificación de los productos agro según el tipo de demanda puede ser para alimentación humana o para otros usos. Este tema no está, pero ya no. Bueno, esto de alimentación humana, acá hay un par de índices de cuántas calorías se necesitan, pero no debería de estar en el programa. Ya en el programa nuevo que pidió la CONEAU ya se lo propuse al doctor Crudeli de sacar esto. Así que no, ya para cuando ustedes quieran rendir, esto ya no estaría en el programa. Por eso lo paso de largo, pero igual cuando les pase las placas se los voy a pasar todo. Y el que quiera rendir con este tema, hasta no se apruebe el nuevo programa, tendrá que saber esto. ¿Quieren que lo veamos? Lo vemos. Si quieren, lo vemos. ¿Quieren verlo? Clic, clic. Bueno, hablen ahora, callen para siempre. Como usted quiera, profe. Bueno, vamos a factores económicos que determinan... factores económicos que determinan la demanda. Bueno, esto nuevamente es el precio del bien, como habíamos hablado, sino con su fórmula, que no es otra cosa que lo que es la demanda, ¿sí? En relación a la demanda. El ingreso de los consumidores con
la respectiva fórmula. Recuerden que para todo lo que es análisis se utiliza el principio de ceteris paribus, que era dejar uno estable y otro una variable. Un factor fijo y un factor variable. El precio del bien siempre se va a determinar por la ley de demanda. ¿Qué dice la ley de demanda? Si sube el precio, baja la demanda. Si el precio baja, sube la demanda. Ahí tienen, por ejemplo, lo que es el consumo de carne vacuna. El precio del kilo de carne aumenta por inflación o por caída de la oferta. ¿Esto qué produce? Suba el precio en carnicería, los consumidores que reducen la cantidad de carne comprada, cambios en los cortes por cortes más económicos y algunos que abandonan el consumo frecuente. Esto es precio del bien, recordemos, eran 6. El ingreso de los consumidores, donde si tiene un ingreso normal, la demanda se va a mantener. Si tiene ingresos inferiores, la demanda va a decaer. Lo mismo al contrario. Si tiene mayor ingreso, mayor demanda, menor ingreso, menor demanda. Por ejemplo, con la carne bovina nuevamente, aumento del salario, mayor poder adquisitivo, se incrementa el consumo de la carne y aumenta la demanda de carne. Relación consumo-demanda. Mayor demanda, ante mayor consumo, mayor demanda. Como también puede ser el caso inverso, ante la caída real del ingreso. Ahí se va o sobre la sustitución de lo que es la carne vacuna con la carne de pollo o con la carne de cerdo, o la disminución directamente del consumo de carne. Ahí tenemos los dos efectos, sustitución y complemento. Los bienes sustitutivos, que puede ser con el ejemplo de la carne vacuna, el pollo. Y los bienes complementarios, la carne y el carbón para el asado, o la misma sal para la carne. Los gustos y preferencias, el crecimiento de la población y las expectativas sobre precios futuros. Acabamos de repetir 2 veces el análisis de lo que son los factores económicos. Son 6, expectativas sobre los precios futuros, crecimiento de la población, gustos y preferencias, precio de bienes sustitutivos y complementarios, ingreso al consumidor y precio del bien. Ahora bien, los factores extraeconómicos que determinan la demanda. Ellos son la cultura, hábitos y tradiciones alimentarias, los factores demográficos, los factores sanitarios, los factores institucionales y políticas públicas, los factores ambientales y climáticos y las creencias y valores y tendencias sociales. Bien. Ahora, lo que hace a la cultura y hábitos y tradiciones alimentarias son patrones de consumo arraigados socialmente que condicionan qué, cómo y cuánto se consume. En Argentina existe una fuerte cultura de consumo de carne vacuna. En el NEA el consumo de carne bovina tiene una alta persistencia cultural. Aunque el precio sube, el consumo no cae proporcionalmente. Hay una demanda relativamente inelástica. Eso creo que no amerita mayor interpretación. Es decir, como factor extraeconómico, la cultura. Perfecto. Ahora, pleno ejemplo, el 25 de mayo. No importa el precio con que se esté vendiendo locro, el 25 de mayo se come locro con empanada. Una cuestión cultural que va más allá de la economía, ¿sí? Por eso es un factor extraeconómico, la cultura, los hábitos y tradiciones alimentarias. Lo mismo que el asado del domingo, o la pasta del domingo, por más que no estemos bien económicamente, de alguna u otra forma, el domingo se come asado. Es una cuestión cultural y por eso es un factor extraeconómico. Los factores demográficos, que influyen en el tamaño de la población, la edad, la distribución urbano-rural o la composición de los hogares. En los lugares urbanos, por ejemplo, el mayor consumo de alimentos procesados, la población joven, que consume más proteína animal, y en las regiones rurales que se consume más producción local. Y como efecto que los cambios demográficos modifican la demanda agregada y su composición. A mayor población, mayor demanda.
hay una demanda específica de consumo por edad, hay una demanda por distribución entre lo que es urbano y rural, el ámbito urbano-rural, y depende de la composición del hogar. Los factores sanitarios, eventos sanitarios que afectan la confianza del consumidor, por ejemplo, en los brotes de enfermedades animales y los problemas de inocuidad alimentaria, como distintas enfermedades que ustedes sabrán mejor que yo, que produce el mal lavado de los alimentos, de las verduras o de la carne misma en mal estado. Como efectos de este factor es la aparición de problemas sanitarios, la caída de la confianza, reducción del consumo y sustitución por otros productos. Como fue en su momento de que decían que el pollo tenía muchas hormonas inyectadas y bueno, hubo toda una campaña contra el pollo para que se consuma más cerdo, por una cuestión sanitaria. Después, los factores institucionales y de política pública, como son los programas alimentarios, las normativas sanitarias, las regulaciones de calidad, los programas dentro de ellos, los programas estatales que promueven el consumo o leche de proteínas. Por ejemplo, acá en Corrientes hay distintas fechas en las que está el cordero correntino, que hay una fuerte campaña publicitaria y una política de Estado a un buen precio en el que se vende en determinada fecha carne ovina. Como quinto factor, los factores ambientales y climáticos, que aunque impactan directamente en la oferta, también influyen en la demanda vía percepción o disponibilidad. Por ejemplo, ante una sequía hay menor disponibilidad y una percepción de escasez, por lo que afecta a la demanda. Y eventos extremos como cambio del consumo también. Lo que hace a creencias y valores y tendencias sociales, ahí entra en juego lo que es el vegetarismo, el veganismo, el bienestar animal, el consumo responsable. ¿Se reduce el consumo de productos ganaderos o cambia un sistema de certificado? Eso no amerita mayor discusión. Bueno, a ver, hablamos de 6 factores directos, de 6 factores económicos y de 6 factores extraeconómicos. Grisel, Sí, profe. ¿me podrías nombrar un factor, ¿De cuáles? un factor económico? El precio del bien. El precio, bien, muy bien. Gracias, Fur. Galván, Nicolás, Sí, profe. ¿me dirías otro factor económico El ingreso que del determina la consumidor. demanda? El ingreso del consumidor, perfecto. Goodman, Florencia, ¿estás? Sí, ahí me prende la cámara. Dale. ¿Me dirías otro? Sí, Ya se dijeron el precio del bien y el ingreso al consumidor. ¿Qué otro puede ser? el costo de producción. No. Ese no determina la demanda. El ingreso, no, eso ya dijeron. El ingreso al El consumidor, precio sí. de los bienes, precio de los Precio, bienes sustitutivos. ahí está, el precio de los bienes sustitutivos o complementarios. Bien, pegate en el palo, ¿eh? Pero bien, bien. Gracias, Flor. ¿Dónde estamos? Goodman, sí. Usovsky, Alan. Presente. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien. Decime, Alan, otro. ¿Económico o Económico. extraeconómico? Sí, no, económico. Ah, guapo, ¿eh? Factor económico. Sí. Ya se dijo el precio del bien, el ingreso del consumidor, el precio de bienes sustitutivo o complementario.
¿Qué factor No. económico determina tu demanda? Pensalo un poquito. ¿El consumo sería? Y sí, pero no. No es uno de los factores que hablamos. ¿Son muchos en tu casa? Somos dos acá ¿Tenés un hermano también estudiando con vos? sí, ¿De sí, dónde eran ustedes? de Durati, Coronel Durati. Ah, bien. Bueno, si fueran 5 en tu casa, ¿es un factor económico que va a determinar la Ah, demanda de lo que van a consumir? claro, el crecimiento de la población. El crecimiento de la población. Perfecto. Tienen que ir, analicen con lo cotidiano, porque eso es lo que tiene muchas veces la economía, ¿sí? ¿Qué va a Claro, determinar mi demanda? Ah, la puta, si somos 2, somos 5. Perfecto, ya determina la demanda porque somos más gente. ¿Está cara la cosa? Listo, el precio del bien. Mi gusto y preferencia, no, porque yo quiero comer pasta o asado. Vayan relacionándolo con lo cotidiano, así les sale mucho más fácil. Perfecto, Alan, gracias. Ibáñez, no está ausente, me aviso. Kiartovsky, Ábalos, Antonella. Estoy. Bueno, acabo de decir uno yo encima. Faltan 2. O comer asado o comer pasta. ¿Qué sería? Pero bueno, era lo del bien, los No, bienes. ya se dijo. No, no, no. No son ni sustitutivos, no son ni sustitutivos ni complementarios. Si te digo, ¿se juntan en tu familia, se juntan los domingos a comer? Claro, pero me suena más a cultural, pero eso era extra económico. No, extraeconómico, exactamente. Bueno, si se juntan los domingos a comer en tu casa, ¿son muchos ustedes? Sí. Bueno, ¿y cuál es el menú? ¿Quién lo elige, la mayoría o la minoría? Y ya es algo establecido, digamos. Como sí, la mayoría se podría decir. Y bueno, ¿y entonces qué son esos? ¿Qué esos? ¿Qué sería eso? ¿Vos estás sola? ¿Vos alquilás, vivís sola? Sí, Bueno, ¿y qué te gusta comer a vos los domingos? y pastas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué Ah, sería? las preferencias del consumidor. El gusto de consumidor. El Ahí gusto, está, sí. perfecto. Ahí está, ese es otro de los factores. Ahí Ujú. vamos, bien, bien. Por eso relaciónenlo con eso. ¿Qué determina la demanda? El gusto, el precio, el crecimiento de la población y faltaría uno solo. A ver. Gracias, Antonella. Agostina López Caleniuco. Presente, ¿Estás? profe. Sí. Bueno, y te quedó uno solo. Las expectativas por precios relativos futuros. Perfecto, perfecto. Te anota todo seguro. Sí. Perfecto. Sí, no, golazo, golazo, golazo. Bien ahí. Y seguimos con tu hermana. ¿Anda tu hermana por ahí? La profe, sí. Bueno, arrancamos con los extraeconómicos. ¿Cuáles? Son 6 también. Era lo oculto, con respecto a lo cultural. Con respecto a lo cultural, exactamente la cultura, los hábitos y tradiciones alimentarias. Perfecto, gracias. De nada. Luca Mailén, Sí, profe. ¿estás? ¿Qué otro? Sí. ¿Qué otro factor? ¿Podía ser el de moda de veganismo? Sí, pero no te acuerdas el nombre. No, Creencias, valores y tendencias. eso. O sea, es un factor económico, la creencia, los valores y las tendencias sociales. Pero está bien, se entendió. Perfecto, gracias. Más sabe, Sí, ¿estás? profe. Sí. Bueno, ¿cuál otro factor extraeconómico? Otro factor extraeconómico es la demografía, profe. La demografía, perfecto. Sí, señorita, los factores demográficos, mayor población, edad, distribución urbana rural, composiciones de los hogares. Perfecto, gracias. Merlo, Melissa,
¿Estás? Profe, ella me dijo Sí. que la avise que tiene problemas de conexión. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. ¿Quién me habló? ¿Lucas? No. No, Marisol. Ah, bueno, Marisol, ya está, le metiste la pata vos, así que bueno, decime, Marisol, otro factor extraeconómico. Factores ambientales, climáticos. Exactamente, muy bien, factores ambientales y climáticos. Son indirectos sobre la demanda, pero son factores que inciden como factores extraeconómicos. Perfecto, gracias. Niño Lucas, Sí, profe. bueno, creo que te queda uno solo. Ah, no, hay dos Eh, todavía. Factores Sí, institucionales y de políticas públicas. perfecto, sí señor. Los programas alimenticios, las normas sanitarias y la regulación de la calidad. Y, gracias viejo. Miró Martín. Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, te queda uno solo. El último. ¿Puede ser la tecnología el último, profe? No, por ahí ayuda la tecnología en este factor, pero no es en sí. Para que me entiendan de acuerdo a todo lo que dijeron ya. ¿Qué pasa si se declara zona aptosa en corriente o en el NEA? ¿Eso va a afectar el consumo de carne? Sí, que serían como catástrofe. Ahí. ¿O no entraría en la parte política que recién dijo el otro compañero profesor? No. En lo político, acordate que hablamos del ejemplo de campañas para consumo de carne de cordero para las fiestas, o campañas para que se deje de consumir o sea, campañas positivas como campañas negativas. Campaña negativa hacia el pollo, que viene con mucha hormona y que se consuma más cerdo. O campañas positivas, como acá el cordero correntino, que para todas las fiestas largan con precios imbatibles, por decirlo así, para que se consuma. Si hablamos de aftosa, ¿qué va a pasar? Sí. Va a caer la demanda. ¿Y Sería qué? perdón. El factor No. sanitario. El factor sanitario, ahí está. El factor sanitario. Muy bien. Gracias, Martín. Bueno, perfecto. ¿Queda alguna duda con respecto a lo que son factores económicos y factores extraeconómicos de la demanda? No, profe. ¿No? Bueno, no se olviden, bueno, con esto terminamos. El trabajo práctico está en las placas directamente. El práctico del trabajo 8 está en el propio Power, así que cuando se los pase, ahí directamente los van a tener. Y con respecto a la asistencia, me quedaría Ojeda Blanco. ¿Estás? ¿Melina? Sí, profe. Ojeda. Perfecto. Pacheco Marisol, sí. Sí, profe. Pavlovich. Iván. Sí, profe, presente. Pegoraro. Presente, profe. Sánchez. Marianela. Presente, profe. Vargas Erika. Presente, profe. Vergara Rodrigo. Presente, profe. Vigistain. Presente, profe. Bueno, el resto que ya les fui poniendo presente a medida que fueron respondiendo. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, Profe. espero